es el que más fieles sean atendidos en sus condiciones vitales. ¿Y qué es un buen profesor? Pues el profesor tiene de carpintero, de sacerdote, de médico y además de profesor. ¿Cuáles son las competencias del profesor? Pues mira, programar sí, pero programar ¿qué es? Dar las clases entretenidamente, esto ya no forma parte de las competencias. Suprimir el fracaso escolar, esto ya no forma parte ni de las competencias ni de la intencionalidad del profesor que ve normal la producción del fracaso escolar. Es decir, el mundo, como decía Descartes, hablando así en castellano, no crear entes redundantes con otros ya existentes, era un principio de economía cognitiva. Es decir, si tenemos un concepto no inventemos otro, porque no nos sirve de nada, ¿no? Nos complica. El poder como capacidad, es capaz el alumno es capaz. ¿Y qué es ser capaz? Pues ser capaz. Es decir, hay cosas muy difíciles de definir. Habilidad, pues la habilidad se puede entender en términos de montar un motor o en términos de manejar a un pueblo en unas elecciones y ganarlas, ¿no? Tiene habilidad, es decir, es polisémico, todos los términos son polisémicos. Entonces, cuando en ciencia, ya saben, se inventa un concepto que es ambiguo, de fronteras de limitaciones semánticas confusas, pues no es un término útil para manejarlo en el lenguaje científico. Porque ¿qué es competencia? La competencia puede ser, yo puedo hacer competentes a mis alumnos, como decía, para que critiquen al gobierno, o puedo hacer competentes para que no aguanten la arbitrariedad del profesor, a ver quién coge esa competencia común, o que sea competente para determinar qué compañeros le interesan o no, para saber qué compañeros son buenas o malas. Es decir, ¿puedo acaso yo reflejar los fines de la educación en este lenguaje? Pues los puedo definir mucho mejor con el término actitud, capacidad, que con el término competencia, cuya propia palabra nos lleva a dos territorios, al de competencia como competición y al de competencia como capacidad. Pero ninguno de los dos aporta nada nuevo, y entonces es un lenguaje que confunde porque interfiere con otro. Destreza, conocimiento práctico, he detectado hasta 50 definiciones de competencias. Si 50 señores que escriben sobre esto encuentran que el concepto no está delimitado, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese concepto? Pues manejarlo como cualquiera crea que lo debe hacer, entendiendo todos que hacemos lo mismo pero haciendo cosas diferentes. Hay términos, todos los términos que empleamos en ciencias sociales y humanas son de este carácter y algunos científicos. No son conceptos acotados, tienen ramificaciones semánticas muy diversas, pero los hay especialmente complicados. Y la competencia me suena más a ejecución del conocimiento, a ejercicio de la destreza y no tanto a la capacidad de pensar crítica o reflexivamente. Evaluando solo las competencias y programando solo las competencias te olvidarás de la educación del ciudadano, de la educación de la responsabilidad, porque determinar cuál es la competencia de un alumno que es responsable es muy peliagudo, ¿no? Es decir, en la educación tenemos que vivir con la amargura, la inseguridad, pero al mismo tiempo con la serenidad de saber que lo nuestro es un campo movedizo, que no conocemos nunca bien porque tratamos de interpretar fenómenos interiores y que nos tenemos que mover con un índice de imprecisión muy alto. No obstante, estar seguro de que la realidad es interpretable, para eso está el diálogo. Habermas distinguió hace mucho tiempo aquellos conocimientos que se verifican por un tipo de pruebas científicas y aquellos que se contrasta su validez a través del diálogo y la discusión, que es la teoría de la comunicación habermasiana. En política no hay ciencia, no hay fenómenos científicos para resolverla. Y en economía estamos en una facultad grandilocuente, o al menos por la presencia física de su edificio, pues no han sido capaces de predecir la crisis financiera y no saben cómo arreglarla. Y son graduados, licenciados y doctores en economía. En educación no pides a un ministro que redima el sistema, ni a un director que gobierne el centro, ni a un profesor que controle su clase. Pero sí hay principios de sabiduría heredados que nos ayudan a dirigir la práctica hacia un sentido más racional y otros menos racional. Esto es la vuelta del mecanicismo positivista en términos de aprendizaje y no de educación, porque esta gente habla de aprendizaje sino de educación, reduciendo la educación al aprendizaje y el aprendizaje a lo que es constatable. Lo que no es constatable no forma parte de las competencias. De ahí que uno pueda oír en las comisiones científicas de los gobiernos autónomos o del gobierno central, cuando juzgan los proyectos, decir, no tiene impacto científico. Porque el impacto científico lo tienen aquellas publicaciones que funcionan con el índice de la casa Thomson, que es la que dice lo que es competencia científica, pero a nosotros nos hunden porque nosotros no tenemos competencia.
no tenemos competencias científicas y nuestro método es la palabra, la discusión, el diálogo, el lograr el acuerdo máximo y tolerar las discrepancias y llevarlas al terreno de lo discutible. Y este es un terreno en cierto modo discutible, pero en cierto modo obvio que no vale para gobernar la educación. Eso es lo que quiero expresar, lo que decía ese gráfico para que se distraiga en la vista. Es lo que quería decir cuando he dicho que era fácil decir quién es competente, pero es muy difícil decir lo que es la competencia. Es un poco lo que San Agustín decía del tiempo, ¿no? Si me preguntan qué es, no sé explicarlo. Si no me lo preguntan, sé lo que es el tiempo. Pues yo la competencia, si no me preguntan qué es, hablo con cualquiera de eres competente o eres incompetente, qué poca competencia tienes, qué incompetente es el presidente del gobierno, el director de la escuela. Pero si me preguntan qué es ser competente como director de la escuela, ya no lo sé, no lo tengo claro, porque para unos es una cosa o es otra. La competencia es un concepto transversal al ejercicio de competencias prácticas o teóricas en los campos distintos. Soy un poco incompetente para leer de cerca con gafas y lejos sin ellas. Las competencias verticales las puedo definir. Yo sé lo que es un médico competente. Gracias. Yo sé lo que es un médico competente, o más o menos puedo estar de acuerdo en lo que es un médico competente. Pero también puedo llegar a un acuerdo de que es un profesor competente, con discusiones. Pero que me digan cuál es la competencia de tratar adecuadamente a las personas, pues tengo que ver lo que en medicina es de una forma, en el profesorado es otra, en el sacerdocio es otra, en la psiquiatría es otra. Y entonces el concepto de competencia como virtud, como una especie de capacidad inherente a la habilidad humana, es un constructo puramente mental que tiene tantas significaciones como le queramos dar. La competencia no es visible salvo que sea en demostrar la fuerza física o la agudeza visual, pero intelectual ya no. Salvo que te creas que, como decía Eisen, la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Salvo que creas que la física es lo que miden tus exámenes de física. Pero pobre de ti si piensas que lo que examinas de física es la física que tienes que enseñar, o la mecánica, o la geografía, o la historia. Es decir, no se puede agotar ningún campo de aprendizaje en términos de competencias transversales a todos. Hombre, la competencia transversal de ser despierto, listo y agudo, pues eso vale para cualquier otra competencia. Entonces las competencias pues se refieren a aspectos muy concretos y entonces son definibles, competencia para montar un enchufe, o son tan generales que cabe la interpretación que quieras y no son válidas. Hay algunas de tipo intermedio que son susceptibles de apalabrar. Competencia lingüística. Pues todo el mundo está de acuerdo en que es saber leer, expresarse, escribir y oír. La escuela ya selecciona y ya dice que escribir sí, leer también, pero oír no, porque no se puede hablar en la clase. El PISA llega y dice, tampoco puedo medir la escritura. PISA, del cual se habla tanto, tiene la virtud de evaluar el universo entero, pero no la capacidad fundamental del ser humano en situación escolarizada, la capacidad de expresarse por escrito, que es, digamos, desde el punto de vista antropológico-cultural, mucho más relevante que la capacidad de leer, porque leer es asimilar lo que tú has hecho descodificando, pero escribir es expresar gráficamente lo que tú piensas, y eso es una cosa bastante más ardua. De hecho, la gente sabe leer mucho más que escribir, lee más que escribe y es más competente en la lectura que en la escritura, por otras razones además. Es decir, que decía que me he ido. La OCDE en el informe PISA no cuenta con la escritura, por una razón, por la de que no se puede evaluar internacionalmente. Porque habría que comparar idiomas fonéticos con no fonéticos, habría que poner ejercicios que no es fácil controlar con una prueba masiva internacional, porque habría que leer redacciones de niños y eso no permite lo que hay que acabar en respuestas de sí, no, positivo, negativo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces la forma de evaluar es la que condiciona el contenido. De esto puede que os hablara Juan Manuel Álvarez. Y la forma del contenido que adquiere la evaluación es solo parte del contenido. En educación, como ven,